Padres de asesinos, ¿cuál es su historia? Casi todos en mi familia estamos casi seguros de que mi primo asesinó a su mejor amigo cuando tenían unos 12 años. Siempre fue un niño muy extraño, propenso a arranques de violencia. Una vez intentó golpear a otro primo con un remo de canoa por salpicarle, y su padre había estado en prisión por abuso sexual infantil. Los dos chicos estaban solos junto a un río. Mi primo regresó y les dijo a sus padres con total tranquilidad que su amigo se había ahogado. El niño presentaba signos de traumatismo contundente en la cabeza, pero mi primo alegó que había resbalado y caído. El fiscal del distrito y los forenses confirmaron que aquella herida no podía haberse producido solo por una caída, pero mi primo tenía un abogado excelente y quedó libre. Ya no mantengo contacto con esa parte de la familia, por varios motivos. No soy yo, pero mi madre mantuvo una relación con un asesino en serie y abusador de personas menores a 18. A principios o mediados de los años 80, mi madre empezó a salir con este hombre. Ya tenía a mi hermana mayor, fruto de otra relación. El nuevo novio era un padrastro muy atento. Vivían en Las Vegas, mi madre trabajaba en el juego del keno y él era contador de cartas en los casinos. Ella lo ayudaba a disfrazarse porque estaba en la lista negra de la mayoría de los casinos por hacer trampas contando cartas. Llegué yo, y siguieron siendo una pequeña familia feliz, aunque muy disfuncional, hasta que el FBI sacó a mi madre del trabajo y la interrogó durante horas sobre él. Resultó que era un violador, pedófilo y asesino. Mi madre no lo sabía. Aunque ella se había metido en delitos menores, nada de eso. Huyó de la ciudad con nosotras, los niños, volvió con el padre de mi hermana mayor y yo crecí sin saber nada de esto. No lo supe hasta los 14 años, cuando mis padres se divorciaron y mi padre, el que creía que lo era, pidió una prueba de ADN para mí. Quedé en shock. Tu padre no es tu padre, en realidad es este hombre malvado que está en el corredor de la muerte. Mi madre era una gran bebedora y drogadicta. Ni siquiera podía hablar conmigo de esto sin sufrir una crisis nerviosa total, así que todo lo que sé son retazos. Ella falleció hace 4 años. Mientras revisaba sus cosas, encontré algunas cartas del History Channel contactándola para participar en un documental sobre él. Una cosa me hiela la sangre: durante el sexo, él solía llamarla por el nombre de su primera víctima. Ella juraba que no lo supo hasta después, y yo le creo. Mi tío abusó y le quitó la vida a su hija discapacitada, e intentó incriminar a otra persona para cobrar el dinero del seguro. Se salió con la suya durante casi 20 años. Un día, recibí una llamada de mi padre advirtiéndome que veríamos el apellido familiar en las noticias y explicándome por qué. Ella tenía entre 14 y 16 años y presentaba una discapacidad del desarrollo. Él intentó culpar a un supuesto asesino en serie que hacía autostop en los años 80, tratando de seguir los mismos patrones. Lo atraparon gracias a una investigación de un caso sin resolver. Las primeras pruebas mostraban parte de su ADN en ella, pero se había usado protección durante la violación y en aquel momento contaba con una coartada convincente. Al reanalizar parte del ADN, encontraron más pistas que vinculaban a mi tío con el asesinato, y al interrogar a la persona que le había proporcionado la coartada, ésta confesó que había mentido. En el momento en que la policía fue a por mi tío, él lloró y les dio las gracias por atraparlo. Confesó todo de inmediato y dijo que ya no podía hacerse cargo de ella, que había contratado una póliza de seguro de vida y que había hecho lo que hizo. Está en prisión de por vida y, al menos en parte, está recibiendo lo que se merece allí. Ha sido repudiado por literalmente todos los miembros de la familia, y 2 de sus sobrinos han cambiado al menos una parte de su nombre que provenía de él. Ex prometida de 1. 7 años juntos. Él empezó a consumir metanfetamina sin que yo lo supiera. Llevábamos 5 años y teníamos 2 hijos. Intenté buscarle ayuda cuando me enteré. Lo dejé porque se negó a aceptarla. Lo atraparon en el coche de su víctima.
Confesó 12 días después de iniciado el juicio. Le dieron cadena perpetua más 10 años. Dijo que quería saber cómo se sentía matar a alguien. Estoy criando a nuestros 2 hijos. Todavía no lo saben. No pienso decírselo hasta que sean lo suficientemente mayores. Me mata pensar que tendrán que vivir con una carga así. Es tremendamente injusto, ellos, desde luego, no se lo merecen, y tampoco la víctima ni su familia. Sin la metanfetamina, era el tipo de persona que ayudaba a los sin hogar, generoso, extrovertido, excesivamente inteligente y ambicioso. Como las drogas duras pueden transformar a las personas en monstruos. Mi mejor amigo, al que conozco desde la primaria, vio como su ex, la madre de sus hijos, asesinó a los niños de 5 y 7 años. Ella era una basura de persona. Mi amigo obtuvo la custodia total después de que el juez presenciara cómo ella intentaba atropellarlo con su coche en el aparcamiento del juzgado, gritando, «Si me quitas a mis hijos, todos están muertos». A pesar de su comportamiento, él creía que los niños necesitaban una madre en sus vidas, así que les permitía quedarse con ella un fin de semana al mes. Él vivía en una zona rural, en un rancho. Había 2 formas de llegar, una carretera asfaltada y un camino de tierra con más de 20 cruces de arroyos. Una noche, tras casi 2 semanas de lluvias intensas, a ella se le ocurrió que era buena idea tomar el camino de tierra. Perdió el control de la camioneta, que se deslizó hacia el río crecido. El vehículo volcó y fue arrastrado por la corriente. Ella logró salir, pero los niños desaparecieron bajo el agua. Añado, ella salió del coche y se subió encima del vehículo volcado, viendo cómo los niños gritaban mientras eran arrastrados por la corriente. ¿Fue un accidente? Quizás, pero cualquiera que viva por aquí sabe que no se debe tomar ese camino después de la lluvia. Sumado a las amenazas que había proferido antes, me hace dudar. En fin, yo conocía bien a esos niños. Creí entender su dolor. Ahora que tengo hijos propios, sé que en realidad no lo entiendo. Yo, literalmente, moriría si algo les pasara. No sé cómo él encuentra la fuerza para vivir cada día. Y esto sucedió hace casi 20 años. Mi hijastro mató a uno de sus acosadores en la escuela secundaria. Tiene un paladar hendido, y bastante grave. Toda su vida lo han acosado por eso. Su madre y yo hicimos todo lo posible para detener el acoso, pero nunca cesó. Contactamos a los administradores, nos mudamos, cambiamos de escuela, intentamos de todo. Finalmente, optamos por un programa de educación en línea en casa. Desafortunadamente, uno de sus acosadores de la última escuela sabía dónde vivíamos. Venía regularmente a burlarse de mi hijastro. Mi esposa y yo nunca estábamos presentes porque el chico venía mientras trabajábamos. Un día, después de que mi hijo intentara ignorar sus burlas previas, al acosador se le ocurrió que sería buena idea forzar la entrada para encontrarlo. Lanzó un ladrillo por la ventana trasera, que daba a la habitación de invitados, e intentó entrar. Ahora, me siento en parte responsable de lo que sucedió después. Mi hijo nunca conoció a su verdadero padre, así que desde que llegué, hice todo lo posible por ocupar ese lugar y nos hicimos muy cercanos. Terminé confiando en él lo suficiente como para decirle dónde guardaba mi arma. Dado que su madre y yo trabajábamos tanto, quería que pudiera protegerse si algo sucedía mientras no estábamos. Entonces, él tomó mi arma, abrió la puerta hacia donde estaba el acosador y le disparó 2 veces en el pecho. Murió antes de que llegara la ambulancia. Mi hijo nunca fue acusado de nada, ya que había evidencia obvia de entrada forzada y los vecinos declararon que el acosador repetía que iba a matar a mi hijo una vez dentro. Esto sucedió hace casi 10 años, cuando mi hijo tenía 15. Desde entonces, ha pasado por muchos psicólogos y terapeutas. Algo en él cambió ese día, como si se culpara a sí mismo. Durante años intentó aislarse del mundo, se volvió un alcohólico severo e incluso intentó suicidarse.
Se culpa por haber quitado la vida de otro ser humano, aunque sabe que la suya estaba en peligro. Ver lo que le sucedió a mi hijo me rompe el corazón. Vendí el arma y nunca tuve otra. Hasta el día de hoy, aún tiene esa mirada de dolor y culpa en los ojos. Empiezo a creer que ninguna cantidad de lágrimas podrá borrarla jamás. La abuela de mi esposa tuvo 3 hijos, uno falleció, otro lleva 30 años en prisión por asesinato, y ella sigue dejándole todo en el testamento porque, según ella, es mejor persona que el otro hermano que sigue vivo. Aclaración. El hijo fallecido sería mi suegro. El que está en prisión ingresó a los 20 años, durante una crisis por drogas, se peleó con un amigo y lo mató, te dirá que se arrepiente cada día de su vida. El tercero, al que llaman el hombre sin rumbo, es un tipo abusivo, emocional y físico, que se casó con la viuda de su hermano. Le destrozó el teléfono más de una vez con aplicaciones de rastreo, la obligó a tatuarse encima del nombre de su difunto esposo, le prohibió hablar de él, golpeó a su hijo al menos una vez. Agredió a su suegra en varias ocasiones y amenazó con suicidarse un par de veces para que ella no lo dejara. Mi compañera de trabajo y su hijo fueron asesinados por su otro hijo. Ya hace casi 2 años. El hijo asesino pasó gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de la cárcel. Pequeños delitos, allanamiento, robo, etc. Nada violento. Su último encarcelamiento fue por fraude con tarjetas de crédito. Mi compañera no quería que viviera con ella cuando saliera, pero al final terminó quedándose con ella y con su otro hijo. Mi compañera era una señora mayor, de unos 70 años, y súper confiable. Rara vez faltaba al trabajo o, al menos, avisaba cuando lo hacía. Un viernes no se presentó a su turno, y eso no era propio de ella. Intentamos llamarla, no tenía celular, porque estaba en sus 70 y decía que era un trasto más e inútil, pero no contestaba. Pensamos, oh, no. Tal vez se olvidó o está en el hospital y no pudo avisar. Pero algo en el pecho de mi jefa y en el mío no nos cuadraba, aunque intentamos no dejar que nuestros años viendo programas forenses nos ganaran e intentamos restarle importancia. Llegó el lunes y seguía sin aparecer ni llamar. Ahora ya estaba en pánico. Así que pedimos a la policía que fuera a hacer una verificación de bienestar. 4 horas después, vimos en las noticias que habían encontrado 2 cuerpos en su vecindario. Yo le había dado 1000 vueltas a casa después del trabajo, ya que ella no conducía. El coche había desaparecido, las tarjetas de crédito también. Encontraron a su hijo asesino en el estado de Nueva York. Lo detuvieron por una violación de la libertad condicional. Todavía me siento mal por esto. Ella era una señora tan amable, no se merecía eso. La investigación todavía está en curso. No soy el padre en este caso, solo uno de los hermanos. Tengo una media hermana, una hermana completa y un medio hermano. Mi relación con mi madre era tensa y no conocía mucho a mis medios hermanos. Sabía que mi media hermana tuvo problemas para hablar durante su infancia y que mi medio hermano es autista. Mi madre falleció recientemente y recibí mucha información de compañeros de piso, familiares, etc. Mi media hermana abusó de nuestra madre en todos los sentidos posibles. También amenazó con matarla cuando las cosas no salían como ella quería. Unos meses antes de que mi madre muriera, mi media hermana mató al perro del compañero de piso de mi madre en un ataque de furia después de que le negaran algo. No tuvo consecuencias porque, los perros se consideran propiedad, así que no habría una pena de cárcel grave, y b. Mi abuela materna pagó al compañero de piso para que no presentara cargos y para cubrir los gastos del perro. No pregunté cómo mató al perro, porque el simple hecho de que pudiera hacerle daño a una mascota me revolvía el estómago. También hubo varias llamadas de abuso doméstico a la policía local porque mi media hermana agredía violentamente a mi madre. Hay varios registros de que tuvieron que ir a verificar la situación. Poco después del incidente del perro,
mi madre murió. Según lo que dijo el compañero de piso, mi madre y mi media hermana estaban discutiendo porque mi media hermana no quería ir a la escuela. Mi madre ya estaba enferma y débil en ese momento. De repente, hubo silencio en la otra habitación y luego mi media hermana empezó a gritar pidiendo ayuda. El compañero de piso entró corriendo y la encontró agachada sobre el cuerpo de mi madre. Los resultados de la autopsia tardaron 4 meses. Declararon su muerte como indeterminada porque no podían estar seguros de si fue debido a la enfermedad que ya padecía mi madre o a otra causa. El policía con quien hablé fue sincero conmigo y ambos teníamos la sensación de que mi media hermana había tenido algo que ver, dados los anteriores "te mataré" y el abuso físico que ella ejercía sobre mi madre. Mis 2 medios hermanos están ahora bajo la custodia del Servicio de Protección Infantil, CPS, por sus siglas en inglés, y se suponía que debían ser evaluados médicamente por enfermedades mentales. Pero nunca lo fueron. Tuvimos 4 trabajadores sociales en 6 meses y tardaron 2 meses en enviarles una carta a mis medios hermanos. Cuando mencionamos toda la situación, el CPS se sorprendió. Al parecer, el último trabajador social no había leído el archivo y no tenía idea de lo ocurrido, y ahora, medio año después, está intentando que evalúen psicológicamente a mi media hermana. Nunca lo sabré con seguridad, pero por lo que sé y los registros que he visto, creo que mi media hermana mató a mi madre. No fue mi hijo, sino mi perro quien mató a un niño pequeño. La declaración típica del perro más bueno del mundo, nunca lo vi venir. Realmente lo era, nunca tuvo un incidente, nunca mordió a nadie y era excelente con los niños. Estábamos haciendo una parrillada, todo parecía normal. La mayoría del tiempo, los niños terminaban en la casa porque tenía aire acondicionado, mientras los adultos pasaban el rato en el patio trasero, cocinando, bebiendo, etc. Teníamos 2 perros, ambos eran mestizos y de refugio, no sé si importa, pero siempre se menciona. Nunca olvidaré los gritos y los niños corriendo desde la puerta trasera hacia el patio. Yo estaba en la parrilla y mi esposa corrió adentro con algunos otros padres. Aquí las cosas empiezan a volverse borrosas, lo siento, y supuse que sería un accidente cualquiera o algo de niños siendo niños. Una cosa que nunca olvidaré es a mi esposa gritando mi nombre. Me lancé dentro y la vi forcejeando con el perro mientras este tenía al pobre niño en sus fauces. Me abalancé sobre el perro y, casi tan pronto como la agarré, lo soltó. Mi esposa levantó al niño y lo sostuvo. En ese momento, otros padres entraron corriendo, incluidos los padres del niño. Lo siento, no recuerdo mucho aquí, solo recuerdo sujetar a mi perro mientras la gente corría alrededor, gritando, llorando e intentando ayudarlo. Aun cuando llegaron los paramédicos, yo tenía al perro inmovilizado en el suelo, ella no intentó moverse ni una vez, sabía lo que había hecho. El niño fue llevado de urgencia al hospital, pero lo declararon fallecido poco después de llegar. Quedamos destrozados por la familia, obviamente. El perro fue entregado y sacrificado. Unas noches después, el esposo apareció en nuestra casa intoxicado y quería hablar. Cuando salí, me golpeó 3 o 4 veces y caí al suelo. Básicamente me desplomé sobre él intentando defenderme o porque estaba muy aturdido. Él se desplomó sobre mí, me abrazó y ambos nos pusimos a llorar. Permanecimos allí, en el porche delantero, durante 1 hora llorando en los brazos del otro. Sobrino de un asesino. Mi abuela crió a sus 6 hijos en los años 50 y 60 prácticamente sola. Mi abuelo sufrió una lesión traumática en la cabeza jugando al baloncesto con unos amigos, es increíble pensarlo, y su personalidad cambió radicalmente. Se volvió agresivo, impulsivo y abusivo, así que mi abuela reunió a mi padre y a sus hermanos y huyó al otro lado del estado para vivir con su hermana y la creciente familia de esta en una zona rural de Missouri. Mi abuela y sus 7 hijos vivieron un tiempo en el pequeño ático de mi tía abuela mientras mi abuela conseguía un par de trabajos para mantener a flote a su familia. Con el tiempo,
ahorró lo suficiente para comprarles una pequeña casa de 2 dormitorios en el mismo pueblo. Mi tío mayor le compró la casa y vive allí ahora. Es increíble cómo lograron vivir 7 personas en un espacio tan reducido, que apenas es suficiente para una sola persona. Ella vivió en esa casa mucho después de que sus hijos se mudaran. Mi tío que mató a alguien era el tercero de los mayores, y mi padre el tercero de los menores, así que tenían edades cercanas. Mi tío tuvo 2 hijos con su esposa. Varios años después, mi padre y mi madre adoptaron a mi hermano y a mí. Mi tío solicitó el divorcio de su esposa cuando yo era muy pequeño. Finalmente perdió la custodia de sus hijos, pero como él había iniciado el divorcio, asumió que la custodia le correspondería a él. Según mi madre, la decisión del tribunal lo hizo estallar, localizó al abogado de su exesposa y lo mató de un disparo. Después de un breve tiempo huyendo, se entregó y fue encarcelado de por vida hasta que falleció inesperadamente el año pasado. Realmente no conocía a mi abuela antes de que todo esto sucediera, ya que era muy pequeño, pero por lo que me han contado, todo el asunto la afectó profundamente. Ella siempre fue amable con los demás y tenía una buena red de contactos en su pequeño pueblo, pero algunos de sus amigos dejaron de ser tan cálidos después de enterarse de lo ocurrido con mi tío, por lo que su círculo social disminuyó. Se volvió más retraída y silenciosa. Durante las reuniones familiares en días festivos, era común verla sentada a la mesa de la cocina, observando a todos en silencio. Aún con todo esto, la recuerdo como una de las personas más cálidas, amables y generosas que he conocido. Mi esposo y yo conocíamos a un hombre que mató de hambre a su hijo de 15 meses. Básicamente, conocíamos a este tipo desde hacía un tiempo. Mi esposo trabajaba con él y éramos bastante buenos amigos de él y de su esposa. Aparentemente hubo algunos problemas en el matrimonio y su esposa lo dejó, llevándose a su pequeño hijo. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no podía mantener al bebé económicamente, así que su esposo fue a recogerlo para cuidarlo. El tipo desapareció del radar por un tiempo, no lo vimos ni supimos de él, hasta que un día nos escribió pidiendo pasar el rato juntos. Fue algo inesperado, pero aceptamos. Vino a nuestra casa, sin el bebé, dijo que estaba con los vecinos, y hizo algunos comentarios inquietantes. Recibió varias llamadas extrañas mientras estuvo aquí y finalmente se fue. Mi esposo y yo pensamos que era raro, pero él siempre fue un poco excéntrico, así que lo dejamos pasar. Luego, como 2 días después, su esposa me llama, absolutamente histérica, diciéndome que el bebé había muerto y que su esposo estaba en la cárcel. Todo este tiempo ella había estado a unas 800 millas de distancia y no sospechó nada hasta justo antes de que lo arrestaran. Había pedido hablar con el niño y su esposo se negaba continuamente, así que llamó a su supervisor en el trabajo, la Fuerza Aérea. Aparentemente, el bebé había muerto de inanición aproximadamente un mes antes de que él viniera a nuestra casa esa noche. Al parecer, dejaba a un niño de 15 meses solo todos los días durante 12 horas mientras trabajaba. Fue traumático. Al final aceptó un acuerdo de culpabilidad, pero si no lo hubiera hecho, mi esposo y yo habríamos sido citados para testificar en su contra en el tribunal. Esto ocurrió hace como 5 años. Me marcó de por vida. Tengo un hijo que es 8 días menor de lo que era el suyo. Recibió 40 años de prisión y es elegible para libertad condicional en 20. Lo cual, en mi opinión, es ridículo. Nunca lo he superado realmente, y saber que esa noche tuvo sus manos de asesino infantil sobre mi hijo me revuelve el estómago. Ni siquiera puedo empezar a imaginar cómo se siente la madre del niño. Esto sucedió en mi pueblo el septiembre pasado. Un Mini rojo solía bloquear la esquina de un cruce que tengo que usar para llegar a la carretera principal de nuestra urbanización. Era súper molesto y a diario, sobre todo mi pareja, comentábamos lo ilegal y fastidioso que era. Llegamos a septiembre. Yo tenía el día libre, pero mi pareja estaba trabajando. Cuando llegó a casa, me contó que habían puesto una lona cubriendo el Mini,
pero al pasar con el coche, el aire la levantó y se podía ver pintura en el coche. Dijo que le pareció que ponía traidor o infiel, pero no estaba seguro. Los dos teníamos unos días libres, así que no salimos de casa, pero mi pareja vio las noticias al segundo día y decía que había habido un asesinato en nuestro pueblo. Aquí nunca pasa nada, ya sé que es muy tópico. Después de revisar las noticias locales, la historia era así. Una mujer pensó que su pareja le estaba siendo infiel, así que pintó la palabra infiel en el coche y luego lo destrozó. Después lo cubrió con una lona y lo llevó a desguazar, todo en el mismo día. Él llega a casa, discuten y poco después ella lo apuñala una vez en el pecho. Él sale de la casa y se desploma en la calle. Ella llama al 999 y les dice que él se apuñaló a sí mismo. Cuando llega la policía, la ven limpiando la sangre de la puerta mientras él se está muriendo en la calle, a 5 metros de distancia. El cuchillo con el que lo apuñaló lo encontraron en una pequeña alcantarilla sin uso en el jardín trasero. Lo triste es que ella tiene un hijo. Ha sido declarada culpable y condenada a un mínimo de 14 años. Como hijo que tuvo a un padre en prisión y a otro que no quería la custodia, siento mucha pena por el niño, cuyo mundo se ha vuelto del revés y que no tendrá a su madre durante 14 años. Fue extraño ver la sangre del hombre todavía en la calle los 2 días siguientes. No es la historia más interesante, pero desde entonces nadie vuelve a aparcar en esa esquina. Mi primo mató a alguien cuando tenía 13 o 14 años. Vivía con su padre, la novia de su padre y la hija de la novia, que en ese momento tendría unos 6 u 8 años, creo. Su padre estaba trabajando y la novia no quería darle un paseo en coche. Entonces, decidió tomar la pistola de su padre y dispararle a la novia. Después de matarla, ató a la hija e intentó violarla, pero al parecer no pudo llevarlo a cabo, por decirlo de alguna manera. Así que la dejó allí, tomó el coche y fue a un salón recreativo o un billar, o algo por el estilo, para pasar el rato con sus amigos. Les contó a sus amigos lo que había hecho, pero solo uno de ellos se lo tomó en serio y alertó a la policía. No recuerdo si este chico llamó a la policía desde ese lugar o fue a su casa para llamar, pero una vez que la policía fue notificada, visitaron el hogar. Encontraron el cuerpo de la novia y a la hija todavía atada. Sus manos y pies estaban completamente azules o morados por haber estado atados con tanta fuerza durante tanto tiempo, y según recuerdo, en ese momento les preocupaba si tendría daño nervioso. O quizás si tendrían que amputarle las extremidades. Como puedes ver, mi memoria de algunos de esos detalles no es muy buena, principalmente porque yo mismo era un niño en ese momento, alrededor de la edad de la hija, y además mi familia extendida vive lejos de mí. Mi primo fue enviado a un centro de menores y no fue juzgado como adulto. No sé cuánto tiempo pasó en la cárcel, pero lleva mucho tiempo en libertad. Está casado, tiene una hija y vive en un parque de casas móviles. Lo he conocido en persona quizás 1 o 2 veces, y le dije a mis padres que no quiero volver a verlo. Al principio era curiosidad morbosa, pero la forma en que nadie en la familia habla de ello me enferma. Entiendo que es el hijo de mi tía y que tiene gente que lo ama, pero no tengo ningún deseo de volver a estar en su presencia. Dicho esto, he intentado averiguar el nombre de la hija, porque solo quiero saber si le va bien en la vida. Quiero decir, ¿cómo podría estarlo? Y nunca la contactaría directamente, porque eso probablemente sería traumático, pero el hecho de que mis familiares, abuelo, abuela, etc., no sepan el nombre de esta persona me afecta mucho. Mi exnovia estuvo involucrada en un asesinato por el que nunca fue condenada, en parte porque es demasiado atractiva para ser vista como una asesina. Enterarme fue bastante devastador. Pero sabía que, después de separarnos, se había convertido en una adicta a la heroína y era del tipo de persona que robaría a alguien para conseguir dinero para drogas. Años más tarde, se casó y tuvo 2 hijos maravillosos. Cuando ella y su exmarido se divorciaron, terminamos volviendo a estar juntos.
Me convenció por completo de que siempre había sido inocente y de que era una persona completamente diferente en la actualidad. Y aunque eso pueda ser cierto hasta cierto punto, no tardé mucho en darme cuenta de que tiene un trastorno antisocial de la personalidad total, es decir, psicopatía. Es una maestra de la manipulación y hace gaslighting como una profesional de primera. Salí de ahí bastante rápido y le dejé claro, sin ningún tipo de ambigüedad, que era absolutamente imposible que volviéramos a estar juntos jamás. La hermana de mi abuela tuvo un caso bastante grave de depresión posparto. Tuvo gemelos y un día, mientras su esposo estaba fuera trabajando, desnudó a los bebés, los puso en una bandeja para horno, les echó sal y pimienta. Y estaba a punto de meterlos al horno cuando su esposo llegó temprano del trabajo, algo que casi nunca ocurría, según cuenta mi abuela. Por suerte, los niños se salvaron y sus hermanas, mi abuela y otra hermana, se hicieron cargo de ellos hasta que cumplieron 10 años y su madre se recuperó. Al parecer, la depresión posparto es común en nuestra familia. Mi abuela también la sufrió cuando tuvo a su último hijo. No recuerda los primeros 10 años de vida de mi tío. También estuvo a punto de golpear a muerte a mi madre con sus propias manos por algo sin importancia, como colgar la ropa torcida o algo por el estilo. Todo está perdonado y hoy en día son muy unidas. Porque todos entienden que fue parte de una enfermedad. Mi tía también la pasó muy mal y, para ser sincero, no estoy seguro de que se haya recuperado completamente. Antes era mi tía favorita, siempre sonriente y amable, pero cuando nació mi primo, algo cambió. Se volvió egoísta y egocéntrica y comenzó a intentar suicidarse una y otra vez. Pasé gran parte de mi adolescencia siendo el hermano mayor y protector de mi primo, porque tenía un padre alcohólico y abusivo y una madre que se cortaba las muñecas por cualquier cosa. Intentamos involucrar a los servicios de protección infantil, pero sin éxito. Intentamos adoptarlo para sacarlo de allí, pero ella siempre lo impedía. Cuando me mudé de casa, mi tía y mi primo se fueron a vivir conmigo, y siempre tenía que vigilar a mi tía, así que nunca pude disfrutar de salir a beber o de fiestas. Dejé los estudios y me uní al ejército a los 19 años, solo para escapar de tener que ser siempre el adulto cuidando a alguien 16 años mayor que yo. Pero desde entonces he sentido que sacrificé a mi primo por mi propia estabilidad mental.